Buenas noches, compañeros y licenciado Fidel Arturo López. Esta noche vamos a estar hablando acerca de los estilos de escritores. Es un tema que hemos investigado y también queremos hablar de algunos escritores muy pero muy famosos y que dejaron su huella dentro del país y dentro del mundo entero. El primero es Claudia Lars, cuyo nombre real era Margarita del Carmen Brannon Vega. Fue una destacada poeta y escritora salvadoreña, conocida por su estilo lírico que era romántico hacia la escritura y era muy intenso. Su obra poética abarca también una variedad de temas que a menudo se centran en el amor, la naturaleza y la introspección emocional. Este estilo de escritura de ella se caracteriza por su habilidad para crear imágenes poéticas, utilizar metáforas y simbolismos de manera intensa. Sus poemas a menudo muestran una sensibilidad lírica y una atención cuidadosa de la belleza y del lenguaje. Como vemos, Claudia Lars viene de una familia un poco adinerada. Su padre es un ingeniero norteamericano y su madre es una salvadoreña. Ella estudió en el colegio La Asunción de Santa Ana y fue allí donde destacó en sus estudios todo lo que se debe a la poesía. Una de sus obras muy pero muy icónicas es Los Tristes Mijares, que vio la luz gracias al mecenazgo del general y poeta Juan José Cañas, uno de sus primeros mentores, ¿verdad? Después tenemos a Alfredo Espino. Nació en Ahuachapán en 1900 y murió en San Salvador en 1928. Poeta salvadoreño que a partir de la publicación de su máximo libro Jícaras Tristes ha sido uno de los líricos más leídos dentro del país y dentro del mundo, y es considerado uno de los autores clásicos de la literatura centroamericana. Él destacó por ser parte de una dinastía de profesores, médicos y escritores en aquel tiempo. Alfredo Espino fue un destacado salvadoreño conocido por su estilo lírico, naturalista en la escritura, ¿verdad? Y siempre toda su escritura tenía esa conexión con la naturaleza y la capacidad de plasmar la belleza y la simplicidad de la vida en el campo. Tenía una gran afinidad a la naturaleza y a menudo ocupaba la naturaleza para describir de forma detallada la vida de la flora y fauna de los países de la región y más que todo de El Salvador. También tiene un estilo de lenguaje muy sencillo y accesible a la hora de leer y entender, a diferencia de algunos poetas que emplean el lenguaje más elaborado y simbólico, ¿verdad? Prefería el estilo sencillo, directo. Sus poemas se basaban más que todo en lo que es la costumbre de El Salvador, su estilo a la naturaleza, la vida rural, que para él le marcó en toda su vida. Y también fue allí donde él era tan simple y tan natural a la hora de escribir sus libros. También tenemos el Salvador Salazar Arrué, más conocido como Salarrué. Fue un escritor conocido por su estilo literario único y distintivo. Nació en Sonsonate en 1899. Es un artista y escritor salvadoreño conocido por su seudónimo, ¿verdad? Salarrué, y por esa creación de su literatura hispanoamericana, de la realidad de su pueblo, de donde él vivía. Tiene una cierta similitud con Alfredo Espino porque era ahí donde su identificación se daba en la naturaleza, el mundo campesino, y también su estilo es considerado uno de los principales exponentes del costumbrismo en la literatura salvadoreña.
Muy buenas noches, en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre lo que es el poeta salvadoreño Roque Dalton. San Salvador, 1935, cerca de Quesaltepeque, 1975. Poeta salvadoreño cuya obra de estilo colonial y socialmente comprometida fue partícipe de la renovación de la lírica latinoamericana de la década de 1960, nacido en la popular barriada de San José, la capital salvadoreña. El joven Roque Dalton cursó sus primeros estudios en los colegios de Santa Teresita del Niño Jesús y Bautista para ingresar posteriormente en el externado de San José, donde en 1953 obtuvo el graduado como bachiller. Roque Dalton, asimismo, conocido por su estilo literario versátil y compromiso político y social, su estilo de escritura abarca diversas formas y enfoques reflejando su evolución como escritor a lo largo de su vida. Como su estilo de la poesía revolucionaria. Dalton fue conocido por su poesía comprometida y revolucionaria. Sus primeros poemas reflejan un fuerte compromiso con las luchas políticas y sociales de su época, especialmente con el movimiento revolucionario en Latinoamérica. Su poesía a menudo abordaba temas de justicia social, desigualdad y opresión. También el lenguaje directo y colonial era uno de los que, a pesar de su compromiso político y su experimentación formal, Dalton a menudo utilizaba el lenguaje directo y colonial en su poesía. Esto lo hacía accesible para una amplia audiencia y le permitía transmitir sus ideas de manera clara y efectiva. Asimismo, el estilo de escritura de Roque Dalton es multifacético y evolucionario a lo largo de su carrera literaria. Su contribución a la literatura latinoamericana y su compromiso político lo convierten en una figura importante en la poesía y la narrativa de América Latina. Asimismo, le voy a hablar un poco también sobre lo que es el poeta salvadoreño Francisco Gavidia. Francisco Antonio Gavidia, Guandique, San Miguel, 1863. San Salvador, 1955. Francisco Gavidia fue un poeta salvadoreño que comenzó su labor literaria dentro del romanticismo y fue luego una de las figuras claves del modernismo hispanoamericano. Su figura abrió una etapa para la literatura del Salvador y de América Latina en general, pues se consideraba junto al nicaragüense Rubén Darío y al cubano José Martí, uno de los indicadores de la poesía modernista. A su vez, Francisco Gavidia fue un destacado escritor y poeta salvadoreño que vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su estilo de la escritura se enmarca dentro del movimiento modernista, que fue una corriente literaria que buscaba experimentar como el lenguaje y las formas poéticas, alejándose de las convenciones literarias del momento. Algunas características de su estilo de escritura incluyen el modernismo, la influencia francesa, temas románticos y simbolismo, sensibilidad artística. Francisco Gavidia es considerado uno de los principales representantes del modernismo literario en El Salvador y en América Latina en general. Su estilo de escritura influyó en la poesía de su época y sigue siendo estudiado y apreciado por su belleza y capacidad para experimentar el lenguaje poético. Gracias, buenas noches.